La nueva entrega de la saga iniciada por Spielberg ha llegado, y realmente no es extraño que su recibimiento no haya sido como los creativos lo esperaban. Y si bien hay personajes que regresan trayendo la nostalgia del fandom, realmente la película está lejos de ser buena. Es más, me atrevería a decir que está lejos de ser una película mediocre pero entretenida. Esto se debe a que la cinta no funciona como cierre de la saga, y, mucho menos, como un puente para futuras historias. Y creo que esto se debe a que paulatinamente se perdió esa esencia que hizo destacar a la cinta de origen hasta que se llegó, a este punto sin retorno. Y aquí encuentro material interesante para este video, y es que explorar las razones que hicieron a esta peli genérica es motivo de análisis, ¿no creen? Si es así, los invito a quedarse a lo largo de este video. Sin más, comenzamos. El elemento que hizo destacar a la primera cinta fue el suspenso, o la tensión que sus secuencias lograban generar. En ese sentido, creo que la saga no supo igualar esa clase de ideología de realización, pero precisamente en esta última es donde menos se siente ese elemento. Verán, ejemplos de manejo de tensión hay varios en la primera cinta, pero estos funcionan por tres aspectos principalmente. El primero siendo la ambientación, y aquí recae principalmente el apartado fotográfico, el de dirección y el de puesta en escena, además del de construcción de personajes, aunque este último lo dejaré para el siguiente punto. Y es que la primer cinta usaba la cámara y el escenario para transmitir inseguridad en el entorno. Ejemplo de ello es la ya tan conocida secuencia del escape del T-Rex. Aquí se juega con el tiempo, el cual se alarga para incrementar la expectativa. El uso del color se recarga en los azules para agregar misticismo. Los planos poco a poco se van cerrando para enfatizar las reacciones de los personajes antes que en la espectacularidad. Y los movimientos de cámara sirven no solo para darle dinamismo a la secuencia, sino que tienen claros propósitos dramáticos. Ejemplo de ello es que en esta secuencia el que tiene más peso dramático es el T-Rex. ¿Y cómo lo sé? Porque la cámara se mueve mucho con el tiranosaurio, más que con los protagonistas, he de decir. Esto porque muy pocas veces vemos movimiento cuando los personajes están ejerciendo acciones, y es precisamente esa dinámica entre el movimiento de cámara y la cámara estática la que hace más imponente a un personaje sobre otro, o en este caso a una fuerza sobre la otra, siendo la fuerza poderosa el T-Rex haciéndolo más intimidante y siendo la fuerza en este caso la presa, que serían los protagonistas. Y ojo, si todo esto les suena desconocido en la nueva entrega de Jurassic World Dominion, es porque no se valen de ninguno de estos recursos. Dominion apuesta más por un relato ligero en el mal sentido de la palabra, puesto que recae en muchos deus ex machina que rompen con la poca tensión que logran armar. El suspenso también es muy pobre en cuanto a construcción y sustancia, por un terrible uso de la cámara que no aporta nada más que moverse a lo loco en gran parte de la cinta. El terror no se siente real, puesto que no se ven consecuencias, o como mínimo consecuencias nuevas que hagan al espectador dudar sobre la vida de los protagonistas, peligros reales, no hay nada de eso. Y otro aspecto que falla en cuestión de tensión es el pésimo ritmo que tiene la cinta, dictaminado por su terrible y horroroso montaje. Aquí parece que todo pasa rápido, y de hecho más de lo debido, o en otras palabras, el tiempo es sintetizado a más no poder. Y es que el juego del tiempo es muy importante, y más en el suspenso. Noten cómo en el buen cine de suspenso, poco a poco las escenas van aumentando su tiempo de duración hasta implosionar y volverse frenéticas. Esto se deriva a un postulado de Hitchcock, en el cual decía que una sorpresa puede durar unos segundos, pero el suspenso dura lo que el autor decida construir. Y es que Dominion no sabe si apostar por una cinta de acción con tintes de Rápidos y Furiosos o una cinta de suspenso, como la saga inició. ¿Recuerdan que les dije que hablaría específicamente de los personajes? Bueno, esto me parece importante, puesto que gran parte de la magia de la primera cinta recaía en los ya resaltados. Y es que si bien no eran los personajes más complejos, su dinámica era bastante buena y entrañable. Primero que nada me gustaría resaltar la existencia de un concepto que es muchas veces olvidado o clicheizado, por así decirlo, con respecto a los personajes de apoyo. El término correcto en guionismo es personaje dinámico, y realmente su importancia recae en ser un contrapeso del protagonista o una representación de una carencia o temor que funge como vínculo cercano.
En la original tenemos a un tridente mágico, tenemos a Alan como el prota, Ellie como el personaje de apoyo y al Dr. Ian que sirve como alivio cómico. Lo interesante es que Ellie representa para el protagonista una ventana para madurar, al ser la persona que lo impulsa a dar un salto en su vida y dejar un poco esa obsesión de su vida como arqueólogo. Y después llegan los niños, que son una ventana, o bueno, mejor dicho, una representación física del miedo más grande que el protagonista tiene, que es ser padre porque no se siente seguro. Y si bien no es algo complejo, al final logra hacer a un protagonista con un arco bastante entrañable en cuestión de crecimiento dramático. En cambio, Dominion no presenta una relación con los personajes más allá de su pura existencia. Pudo haber sido interesante ver una relación de conflicto generacional o una relación de respeto y ejemplo, respeto y odio, o yo que sé, cualquier variable pudo haber sido explorada o explotada en su defecto. Pero realmente los personajes solo están ahí y al final parece como si fueran de dos épocas inconexas. También se pierde chispa puesto que los actores parecen limitados muchas veces. Recuerdo cómo Spielberg explotaba sus cualidades artísticas haciendo énfasis en sus expresiones corporales más que en el diálogo expositivo, el cual es horrendo y abundante en esta nueva entrega. Y sobre todo, donde más falla es en no darles claros arcos y congruencia dramática, ya que, por ejemplo, el nuevo intento de relación entre Alan y Ellie se siente vacío, barato y flojo, dado que la nostalgia se encargó de construir eso antes de un buen y sólido guión. Y ya que hablamos de sinsentidos y Deus Ex Machina, me parece pertinente resaltar lo floja e inconsistente que es la trama. Y es que no se esmeran en hacer algo interesante en estos días. Usar la nostalgia es lo que vende y para los ejecutivos lo importante es el número de tickets vendidos sin importar el número de espectadores que traten como tontos. Y es algo molesto porque si le preguntas a alguien de qué se trató la cinta, cuál era su tono o cuál era su temática, creo que será una tarea titánica e imposible de responder, puesto que la cinta ni siquiera se da a entender en lo más básico. Y en lo que tampoco se decide es en cómo dar conclusiones, aunque sean temporales, a los personajes. El tono también es bastante malo, puesto que no se siente como algo que demuestre la identidad fílmica que carga la saga. También los personajes toman decisiones muy raras y poco injustificables a nivel de guión y progresión dramática. Ejemplo de ello es cuando Bryce Dallas Howard es eyectado del avión con la finalidad de tener ventaja y salvar a su pseudo hija, pero es salvada de último minuto por personajes que se habían quedado atrás. O sea que los guionistas no pensaron en cómo dejan como estúpidos a unos personajes y al universo que crean. En fin, los insentidos de la vida. Y ojo, no digo que hacer cine con cualidades de entretenimiento esté mal, pero es importante cuidar lo que se construye y nutrir el relato fílmico con el mayor despliegue de recursos cinematográficos posibles para agregar capas que hagan al espectador interesarse por volver. Y, sobre todo en esto último, los realizadores deberían cuidar lo que escriben para que en un futuro puedan seguir hechizando a más audiencia. Si este video fue de tu agrado, aquí te dejo otro que pueda ser de tu interés. Yo me despido, no sin antes recordarles que no dejen de ver cine. ¡Y suscríbete!